Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. Quiero darte la bienvenida a la clase número 14 sobre la teología de la última generación y a la segunda presentación que vamos a tener en esta serie sobre la justificación vivencial. Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es enfática la declaración de que los hacedores de la ley serán justificados. Eso dice textualmente el versículo. En otras palabras, el que no cumpla o no hace la ley no recibe justificación, no es justificado, es decir, no es perdonado. Los justos ante Dios son aquellos que cumplen o practican las exigencias y requisitos de la ley. Solo un guardador o un hacedor de la ley es justo delante de Dios. Y Dios solo puede declarar justo a quien cumple con su ley, pues su ley es en verdad la justicia. La perfecta obediencia a los mandamientos de Dios es lo que constituye a alguien injusto. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410, párrafo 2 dice: Cristo perfeccionó un carácter justo aquí en la tierra, no en su propio favor, porque su carácter era puro y sin mancha, sino en favor del hombre caído. Él ofrece su carácter al hombre si éste lo acepta, mediante el arrepentimiento de sus pecados, la fe en Cristo y la obediencia a la perfecta ley de Dios, se le imputa al pecador la justicia de Cristo. Y ojo con esa declaración, es sumamente importante lo que dice aquí. Dice que el medio, la condición por medio de la cual se le imputa al pecador la justicia de Cristo, la fórmula para recibir la justicia imputada de Cristo, dice que es a través del arrepentimiento de nuestros pecados, la fe en Cristo y también la obediencia a la perfecta ley de Dios. Esto es un requisito, una condición. El hombre debe obedecer la perfecta ley de Dios para que se le impute al pecador la justicia de Cristo. En otras palabras, no podría recibir la justicia imputada si no obedece perfectamente la ley de Dios. Si no obedece la perfecta ley de Dios, no podría recibir la justicia imputada de Cristo. Dice aquí que mediante el arrepentimiento de sus pecados, la fe en Cristo y la obediencia a la perfecta ley de Dios, se le imputa al pecador la justicia de Cristo. Él llega a ser su justicia y su nombre es registrado en el libro de la vida del Cordero. Se convierte en un hijo de Dios, un miembro de la familia real. Y estamos demostrando con todas estas series de versículos y esta serie de versículos y estas citas del Espíritu de Profecía que la justificación por la fe produce en el pecador un cambio, una transformación, una regeneración que le hace justo desde adentro. Romanos capítulo 5 versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra traducida aquí por constituidos es la palabra griega katsisteme, la cual significa colocar, asentar, designar, constituir, establecer, hacer, poner. Por eso algunas versiones también lo traducen por hacer, o sea, ser hechos justos. De modo que por la desobediencia de Adán muchos fueron hechos pecadores, sin embargo por la obediencia de Cristo podemos ser hechos justos. Eso es lo que literalmente dice Romanos 5:19. Así que la misma Biblia usa la expresión hechos justos para referirse a los pecadores justificados. Evidentemente, ser hechos pecadores no es una mera pronunciación o acción legal forense, tampoco lo es el ser hechos justos. Siguiendo la comparativa del versículo, ser hecho justo por la obediencia de Cristo no es una mera acción legal o declarativa, sino una experiencia vivencial. Por la justicia de Cristo somos traídos de regreso a la justicia en la experiencia. Somos colocados en una condición en la que seremos siervos de la justicia, obedientes a su ley. Somos hechos justos en la experiencia. Sobre eso leemos en el manuscrito 35 de 1900, la hermana White escribió lo siguiente: Él es el Señor, nuestra justicia. Solo Él puede perdonar la transgresión y el pecado. Solo Él puede justificar a los pecadores arrepentidos, restaurando en ellos la imagen moral de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno
los muchos serán hechos justos. Así que, ¿cómo entendió la hermana Juárez esta expresión, hechos justos? Pues dice que Él nos justifica, Él puede justificar a los pecadores arrepentidos, y dice, ¿cómo lo hace? Restaurando, note que esto es una restauración, una regeneración, restaurando en ellos la imagen moral de Dios, o sea, el carácter moral de Dios en el hombre. El pecado había arruinado esa imagen moral de Dios, había destruido el carácter de Dios en el hombre, y lo que se propone hacer, la justificación por la fe, es precisamente deshacer lo que el pecado hizo, restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Eso es precisamente lo que significa ser hechos justos, como señala Romanos 5:19. Por eso en Romanos 6, versículos 3 al 8 leemos: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Ahora, notemos aquí que es aquel que ha muerto quien ha sido justificado del pecado. No se habla aquí de la muerte física, evidentemente, sino de una muerte simbólica. Se refiere a la muerte al yo. El viejo hombre orgulloso y egoísta muere. Muere a sus pasiones, a las inclinaciones del corazón caído. Por eso ha dejado de ser un siervo del pecado y ahora es un siervo de la justicia. Esa es la muerte de la que se habla aquí. Es la muerte que trae conversión y un nuevo nacimiento. Es muerte regenerativa, transformativa. Y es aquel que ha muerto, el que ha sido justificado del pecado. En otras palabras, la justificación verdadera acompaña a esta muerte. Primero se muere o se experimenta esta muerte espiritual, muerte al yo, muerte al orgullo, es una muerte regenerativa, y luego como resultado somos justificados. Solo cuando el corazón de piedra muere, entonces el pecador ha sido justificado del pecado. Eso es lo que dice Romanos 6, versículo 6, versículo 7. En la carta 138 de 1910, la hermana White explica: se me instruye a decir que quienes están verdaderamente convertidos revelarán la gracia salvadora de Cristo al trabajar por las almas cegadas por Satanás. En sus propias vidas, los obreros de Dios deben manifestar el poder de la verdad y la justicia. El mundo pronto se encontrará con el gran legislador por su ley quebrantada. Solo quienes abandonan la transgresión y se vuelven obedientes pueden esperar perdón. Y esta cita es sumamente poderosa. Dice que solo aquellos que abandonen la transgresión, en otras palabras, que abandonen el pecado, que abandonen la práctica de desobedecer la ley, y se vuelvan o se conviertan o sean hechos obedientes a la ley, y se vuelven obedientes, pueden esperar el perdón. Recuerdo aquí que el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Así que la justificación, la condición para recibir el perdón, la condición para recibir la justicia imputada, es primero abandonar el pecado, volvernos obedientes, y así podemos esperar la justicia imputada o el perdón. Así que primero tiene que ocurrir este cambio. Evidentemente el hombre, y eso es algo que hemos aprendido en temas anteriores, aunque esta cita no lo explica, el hombre no puede hacer eso en su propio esfuerzo. El hombre no puede abandonar la transgresión, el hombre no puede volverse obediente, o sea, no puede hacerse justo a sí mismo. Eso dice textualmente el Espíritu de Profecía. Así que esto es un milagro, algo que efectúa la gracia y el poder de Dios en el pecador. Él lo ayuda, lo fortalece, lo capacita y lo regenera por medio de la influencia del Espíritu Santo para que abandone la transgresión, se convierta en un hacedor de la ley, o sea, se vuelva obediente, y así pueda recibir el perdón o la justificación. Así que antes del perdón, antes de la justificación, le precede este cambio transformativo en el pecador, de abandonar el pecado y convertirse en un obediente a la ley. Romanos 8, 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este pasaje el apóstol Pablo explica con claridad la razón principal por la que Cristo vino en carne, en semejanza de carne de pecado, la cual es en verdad la misma naturaleza que tiene el pecador, y de eso ya hemos leído y hemos estudiado. Nota el lector que la condenación es anulada solo para los que no andan ya conforme a la carne, o sea, no se comportan conforme a la carne. Evidentemente la conducta del individuo está implicada en esto, porque han sido libertados o liberados de la ley del pecado. Cristo vino en nuestra carne pecaminosa, tomando nuestra herencia para poder condenar al pecado en esa carne y darnos un ejemplo de justicia, un ejemplo de vida justa. Y esto fue así para que la justicia de la ley se cumpliese, ojo, se cumpliese en nosotros, no solo para que se declarase en nosotros, sino que se cumpliese o se manifestase. En otras palabras, para que esa justicia se hiciera una realidad en nuestra vida. No había otra manera en que la justicia de la ley se pudiera manifestar en nuestra experiencia cristiana. Cristo debía dejarnos el ejemplo al condenar el pecado en la carne caída, para que vivamos conforme a la justicia de la ley. Eso significa ser hechos justos por la fe. Esta es la causa de la justicia impartida o implantada en el alma. Por eso la justificación es más que una mera acción legal o declarativa. El verdadero cristiano no vive en la injusticia, o sea, en el pecado, sino que su vida está en armonía con la ley de Dios. El manuscrito liberado, volumen 10, página 176, párrafo 1, dice: aquel que asumió la humanidad sobre sí mismo sabe cómo compadecerse de los sufrimientos de la humanidad. Tenía la misma naturaleza que el pecador, aunque no conoció pecado, para poder condenar el pecado en la carne y poder compadecerse de los que estaban en las dificultades, peligros y tentaciones que acechaban en su propio camino mientras caminaba con los hombres. Deben obtener ayuda como él mismo la obtuvo, a través de una conexión vital con Dios. Así que la clave para vivir en justicia, así como Cristo vivió en justicia, ya que Él tuvo la misma naturaleza que el pecador, estuvo en nuestra naturaleza y alcanzó a vivir en justicia, pues la clave es tener una conexión vital con Dios, así como Él mismo también la obtuvo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 203, párrafo 6, dice: Dios envió a su Hijo unigénito para morir por la raza caída, pero tomó el Salvador sobre él la culpa de los seres humanos y les acreditó su justicia para que ellos continuaran violando los preceptos de Jehová. No. Cristo vino porque el hombre no tenía ninguna posibilidad de cumplir la ley con su propio poder. Él vino a traerle la fuerza necesaria para obedecer los preceptos de la ley. Por eso cuando tú lees Romanos 8, el capítulo 8 completo, los versículos 5 al 10 y también desde el 12 al 17, pues se dicen cosas muy interesantes allí en cuanto a lo que es vivir en la experiencia, la experiencia cristiana, de cómo vive aquel que ha sido justificado. Por eso, por ejemplo, el versículo 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 13, pero si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 17 dice: y si hijos, o sea, si sois hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. A manera de resumen, es evidente que la conducta o el comportamiento humano está estrechamente relacionado con la obra de la justificación. La justificación por la fe desarrolla en el individuo la justicia interna, pues el pecador es transformado y convertido en un siervo de la justicia, un hacedor de la ley. Ya no se debe más a la carne. Si es hecho un hacedor de la ley, eso se va a manifestar en su vida cotidiana. O sea, en su conducta, en su comportamiento. Por eso ya no anda más conforme a la carne, sino que el Espíritu Santo ha obrado en él un cambio. Este cambio efectuado es la obra de la justificación hecha en el pecador por el poder del Espíritu Santo. Es así como es hecho un heredero de Dios y coheredero con Cristo.
Sin este cambio efectuado en el pecador, entonces no ha ocurrido una verdadera justificación. La conducta no puede ser dejada al margen de la obra de la justificación. Y ahora actualmente esto es lo que se quiere hacer. Se quiere hablar de justificación y separar la experiencia de la justificación, la conducta, el comportamiento, fuera del plano de la justificación. Como que la justificación no efectúa nada, ningún cambio en la conducta del pecador. Muchos se esfuerzan por reducir la justificación a un mero trámite legal, pero la verdadera justificación es regenerativa, cambia el corazón, los motivos, las intenciones y la mentalidad del pecador arrepentido. Es una nueva creación. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y se da un listado allí de estos pecados que constituyen a una persona en un ser injusto. Y el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia es demasiado clara. Los injustos, en otras palabras, los transgresores de la ley, no entrarán en el cielo. O sea, no serán salvos. En otras palabras, no se van a salvar, no van a ser justificados o perdonados. Solo quienes hayan sido lavados por medio del lavamiento de la regeneración y como consecuencia hayan sido santificados para Dios por medio del Espíritu Santo, estos son los que pueden esperar la justificación o el perdón, que les abrirá las puertas del paraíso. No hay cielo sin lavamiento y santificación. Allí no entrará nada sucio o manchado de pecado. La justificación por la fe nos abre las puertas del cielo. Por medio de la justicia imputada de Cristo recibimos nuestro pasaporte legal a la santa ciudad. Sin embargo, eso no significa que solo se necesita una declaración judicial sin cambio, transformación o regeneración alguna. Esta justicia imputada se la recibe solo mediante el lavamiento de la regeneración y la santificación en el Espíritu de Dios. La maravillosa gracia de Dios, página 96, párrafo 4, dice: al recibir su justicia imputada mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser semejantes a Él, albergamos la imagen de Cristo y ella se apodera de todo nuestro ser. Así que, ¿cuál es la fórmula mediante la cual recibimos la justicia imputada? No es una mera declaración solamente allá arriba en el cielo que no efectúa ningún cambio en el pecador, sino que recibimos su justicia imputada, o sea, su perdón, mediante el poder transformador del Espíritu Santo. O sea, el poder transformador del Espíritu Santo obra en nosotros un cambio y así recibimos la justicia imputada. Que no te engañen con eso. Muchos quieren quitar el poder transformador del Espíritu Santo de la experiencia de la justificación por la fe de la justicia imputada. Que ellos dicen que tú recibes la justicia imputada sin el poder transformador del Espíritu Santo. Que ese poder transformador viene atrás como una consecuencia, como un resultado en la obra de la santificación, pero que justificación por la fe o justicia imputada no es poder, no es cambio, no es transformación ni regeneración. Esta cita es clara, dice que no hay justicia imputada sin el poder transformador del Espíritu Santo, porque la única forma en la que podemos recibir la justicia imputada es a través del poder transformador del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenga en cuenta que es por medio de la justificación por la fe que recibimos la reconciliación con Dios. La justicia imputada de Cristo nos reconcilia con el Creador, pero también es claro que aquellos que están reconciliados con Cristo han nacido de nuevo y son hechos una nueva creación, como dice este versículo. Todas las cosas son hechas nuevas. Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Es un nuevo comienzo. La nueva creación y la justificación por la fe son el mismo evento. De ahí que no es una verdadera justificación aquella que no incluye la nueva creación. Palabras de vida del Gran Maestro, página 127, párrafo 1 dice: cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Yo creo que está claro por todo lo que explica el contexto que se está hablando aquí de la justificación por la fe, no de la obra de la santificación, sino de la experiencia de la justificación. Produce una nueva creación, un nuevo corazón, y dice que la santidad encuentra que no hay nada más que requerir, o sea, no hay un estándar más alto de santidad que requerir, y esto es la experiencia de la justificación por la fe. Otro texto claro es 2 Corintios 5:21, dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note que dice que para que fuésemos hechos justicia, somos hechos justos. La palabra griega traducida aquí por hechos es ginomai, significa hacer que sea, o sea, generar, producir, llegar a ser. Se puede traducir de diversas formas, como acontecer, alcanzar, constituir, convertir, efectuar, hacer, nacer o producir. No cabe duda alguna que el pasaje demuestra que por medio de la justicia de Cristo somos hechos justos. Dios nos constituye, nos convierte, nos hace personas justas. Cristo fue hecho pecado, fue contado como pecador, fue hecho pecador para que nosotros fuésemos hechos justos ante Dios. Evidentemente, esto no es meramente una declaración legal, sino un acto regenerativo. El manuscrito 116 de 1904 dice: la majestad del cielo reveló ante el mundo un carácter inmaculado para que su salvación se manifestara en la vida de sus discípulos, dando testimonio al mundo, a los ángeles y a los hombres de la gracia y la gloria que se revelarán a todos los que se nieguen a sí mismos y tomen la cruz de Cristo. Por su gracia son justificados, hechos justos. Nótese lo que la hermana Jai entendía por ser justificado. Ser justificado es ser hechos justos. Así que por su gracia son justificados, hechos justos, y toda alma a quien Cristo ha impartido su justicia tiene la solemne obligación de practicarla. La justicia imputada de Cristo se convertirá en justicia implantada si siguen continuamente sus pasos. Gálatas 4, versículos 4 al 7 dice, el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando somos justificados por la fe, también recibimos a la vez la adopción de hijos. Somos adoptados en la familia celestial. Juntamente también Dios envía a nuestros corazones su Espíritu Santo, y entonces somos libertados del pecado. Ya no somos más esclavos. Estas experiencias no se pueden separar de la obra de la justificación por la fe. La justicia imputada trae consigo la adopción, el Espíritu Santo y la liberación del pecado. Una vez liberados, somos reconocidos como hijos de Dios, y solo entonces se puede decir que somos herederos del reino. Esa herencia es el reino de los cielos, y esa justicia, y es su justicia imputada la que nos abre las puertas del cielo, la cual incluye la operación del Espíritu de Cristo en nuestros corazones para una completa liberación del pecado. Sin esta liberación y adopción como hijos, no hay una verdadera experiencia de justificación. El deseado de todas las gentes, página 625, párrafo 1, dice: al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaban su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar a su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Ojo con esto. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Voy a comentar aquí brevemente, no voy a profundizar mucho en esto, pero dice claramente aquí que sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil, o sea, sin sentido, no serviría de nada. Pero si la justificación por la fe solo se debe al sacrificio de Cristo y solo es una mera declaración, y ya de hecho con esa declaración legal sin regeneración ya tenemos perfecto derecho al cielo, pues el sacrificio de Cristo es muy efectivo, no es inútil. La hermana White dice que sería inútil sin la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así que si alguna vez hemos de entrar en el cielo, será primero a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El pecado
podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias al mal hereditarias cultivadas y para grabar su propio carácter en su iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos ha escogido para salvación desde el principio. Pero salvación, ¿cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta salvación la obtenemos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estos dos elementos, dos condiciones, dos puntos: fe en la verdad y santificación por el Espíritu. Sin esta santificación por el Espíritu no hay salvación, no hay justificación. La salvación del pecador y la justificación por la fe son la misma cosa. El pecador es salvado por medio de la justificación por la fe, pero la misma Biblia enseña que Dios nos salva mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sin esta santificación por medio de la operación del Espíritu Santo y la completa fe en la verdad, no hay salvación, o sea, no hay justificación del pecado. De modo que la justificación por la fe que trae salvación es la que incluye la santificación por el Espíritu. La obra regenerativa del Espíritu Santo es un requisito para la salvación, para la justificación. Por eso, Consejos para los Maestros, página 22, párrafo 2, dice: en este pasaje, o sea, comentando 2 Tesalonicenses 2:13, se nos revelan los dos agentes de la obra de la salvación: la influencia divina y la fe viva y fuerte de los que siguen a Cristo. Por la santificación del Espíritu y por creer en la verdad, llegamos a ser colaboradores con Dios. Cristo espera la cooperación de su iglesia. Mensajes Selectos, tomo 1, página 462, párrafo 2, leemos allí: a los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo, pues es necesario que cada creyente sea liberado de la corrupción, así como de la maldición y condenación de la ley. O sea, no basta con que se anule la maldición y la condenación de la ley, sino que también debemos ser liberados de la corrupción. Esto es más que el efecto de una declaración que anula la condenación. Esto es algo más que eso. Es el fortalecimiento y la capacitación del pecador para que esté libre de la corrupción. Sigue diciendo: mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él. Nótese que es dentro del pecador, no afuera meramente, sino que Cristo lo hace idóneo para el cielo, actuando dentro de él. Y la justicia de Cristo está sobre él. Esta justicia de Cristo que está sobre él es la justicia imputada. La justicia imputada no estaría sobre una persona si Cristo no actúa dentro de él. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. Y es sumamente importante eso. Si Cristo no está dentro de nosotros, si no está en nosotros, si no hay una obra de santificación por medio del Espíritu Santo, pues no va a haber derecho al cielo. Ninguna alma va a tener derecho al cielo. Y es algo que hemos leído anteriormente: el derecho al cielo se obtiene mediante la justicia imputada. O sea, no va a haber justificación, no va a haber perdón, no va a haber justicia imputada, no va a haber derecho al cielo sin la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice ella más adelante: no disfrutaríamos del cielo a menos que estuviésemos calificados para su santa atmósfera por la influencia del Espíritu y de la justicia de Cristo. Por eso Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que hay una santificación que es esencial para la salvación. Sin esa santificación, las puertas del cielo estarán cerradas. No hay una verdadera justificación al margen de la santificación. Sin santidad nadie será salvo, nadie será justificado en Cristo. La santidad es un requisito para la justificación, de modo que la justificación incluye la santificación. Señales de los tiempos, 2 de agosto de 1899, párrafo 2 dice: quienes profesan ser cristianos, recuerden que la profesión no los salvará. La vida que solo Cristo puede dar se da bajo la condición de la obediencia.
una obediencia que abarca a todo el ser humano, mente, corazón, alma y fuerzas. Esta es la verdadera santificación. Haz esto y vivirás. Es la única definición genuina de santificación. Tito, un versículo muy claro, Tito 3, 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que, ¿cómo estamos justificados por su gracia? ¿Cómo nos salvó? Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La Biblia es clara, la Biblia lo dice enfáticamente. Este pasaje no deja lugar a la duda. Somos salvados o justificados por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solo así estamos justificados por su gracia. Esta es la verdadera justificación. Sin el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo no hay salvación ni justificación. La obra regenerativa y santificadora de Dios no es un mero resultado, como algunos dicen, de la justificación legal, sino la condición misma para que se efectúe esta justificación. Leemos Palabras de Vida del Gran Maestro, página 84, párrafo 2 dice: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Puede conjeturar e imaginar, pero sin el ojo de la fe no puede ver el tesoro. Cristo dio su vida para asegurarnos este inestimable tesoro, pero sin la regeneración por medio de la fe en su sangre no hay remisión de pecados ni tesoro alguno para el alma que perece. O sea, no hay perdón de pecados, no hay justificación, no hay justicia imputada. Olvídese de la justicia imputada si no incluyes la regeneración. Primero hay regeneración en el pecador y entonces así se recibe la justicia imputada. Ahora, todo esto es lo que dice el apóstol Pablo, pero el apóstol Juan no puede ser más claro también. En la Biblia leemos en Apocalipsis 7, 13 y 14 lo siguiente, hablando de un grupo especial, o sea, los redimidos, dice: estos están vestidos de ropas blancas. Y el versículo 14 dice que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué significa lavar las ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero? ¿Cómo es que llegamos a estar vestidos de estas ropas blancas? El autor de Apocalipsis presenta a toda una generación que ha lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Ahora, este lavamiento presentado aquí no es una mera legalidad. Las ropas son una representación de la justicia, o sea, del carácter de la persona. Dejemos que el mismo Juan nos explique. Por ejemplo, si leemos 1 Juan 1, 6 y 7, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Cuando andamos en la luz como Él está en la luz. Eso dice textualmente la Biblia. Es un requisito. Apocalipsis 16, 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que ya de hecho define aquí bien claro qué cosa es esta vestidura blanca, este lino fino, limpio y resplandeciente. Dice que son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 22, 14, y lo voy a leer en dos versiones. La versión Reina Valera, que es la más común, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea, si tú quieres tener derecho a consumir del árbol de la vida, tener vida eterna, entrar en el paraíso y ser salvo con Cristo, tienes que lavar sus ropas. ¿Pero qué significa esto, lavar las ropas? Yo creo que a buen entendedor pocas palabras le bastan. Otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera Gómez dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Así que el primer precio para la salvación es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y solo por la fe, a través de la justicia de Cristo, podemos manifestar esa obediencia. Vemos aquí que la estricta obediencia a los mandamientos de Dios es parte de ese lavamiento de las ropas.
Una justicia limpia es representada por ropas emblanquecidas, mientras que una injusticia o impiedad es representada con ropas sucias. Las vestiduras representan el carácter y la justicia de la persona. El libro de Apocalipsis está impregnado del mensaje de la justificación por la fe, de la justicia de Cristo. Y nos muestra con claridad que esta justificación es más que mero trámite legal, es la transformación y la perfección del carácter. En palabras de Vida del Gran Maestro, página 253, párrafo 3, la hermana White lo dejó claro, dice: este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado, pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos: he guardado los mandamientos de mi Padre. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca a los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él y vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Cualquier otra cosa que te digan por ahí es error, es erróneo. Estar vestidos con el manto de la justicia de Cristo, ¿qué cosa es? Es someternos a Cristo. Cuando el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con la voluntad de Cristo, la mente llega a ser una con la mente de Cristo, los pensamientos se sujetan a Él y vivimos su vida. ¿Y cuántos pecados cometió Cristo en su vida? Ni uno solo. Así que cuando vivimos esa vida de Cristo en nuestra experiencia, esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. O sea, ve el carácter de Cristo en nosotros, reflejado en nosotros. Los que se visten de la justicia de Cristo no llevan por dentro una justicia propia contaminada por el pecado. Ellos son cubiertos con el manto blanco y limpio de la justicia de Cristo, solo después que los trapos sucios de su propia justicia humana son quitados y eliminados. Cristo no cubre con su justicia a nadie en el pecado. Él primero quita el pecado y luego pone su justicia inmaculada. Lo que se entiende o interpreta como que primero nos hace justos y luego nos declara justos. Testimonios para la Iglesia, página 131, párrafo 1, dice: cristianismo. ¿Cuántos hay que no saben lo que es? No es algo que nos colocamos por fuera. Es una vida infundida dentro de nosotros por la vida de Jesús. Significa que estamos usando el manto de la justicia de Cristo. Y el manuscrito 106 de 1902 dice: que todos comprendan que no podemos servir a Dios y a Mamón. Cristo declara: el que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama, en palabra, en acción, en espíritu, en su vida hogareña, en sus negocios y en sus relaciones con la iglesia. Un hombre es cristiano o es pecador. Ambas cosas no lo es. Y ya hemos hablado sobre eso. Lutero estaba equivocado. Simul justus et peccator es erróneo. Las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren ningún alma contaminada por el pecado. A manera de conclusión, vemos en todos estos versículos de la Biblia y del espíritu de profecía que la justificación por la fe es más que una mera declaración legal hecha en los registros celestiales. Es más que una consigna pronunciada para cancelar la deuda del pecador. La justificación no deja al pecador en su condición, lo transforma, lo regenera, lo muda en otro hombre, una nueva creación. Cambia su corazón y no es gobernado más por la carne, sino por el Espíritu Santo. Dios hace justo al pecador por medio de su perdón. Espero que con esta abrumadora evidencia te haya quedado claro el asunto. Vamos a decir no a la nueva teología. Que Dios te bendiga. Espero que todo este material sea de bendición para ti. A partir de la próxima clase vamos a empezar a hablar acerca del tema de la perfección y la última generación. Qué tipo de carácter van a tener ellos y qué implica todo esto en el gran conflicto. Que Dios te bendiga. Suscríbete y comparte esta información. Maranata.